Hola, bienvenidas a todas. ¿Qué tal? Y hoy es la segunda sesión sobre precariedad en el sector cultural. Y bueno, si el martes empezábamos con Estela a hablar un poquito de la precariedad sobre todo desde el punto de vista editorial, desde dentro, que es lo que ella había vivido, hoy lo que vamos a hacer es hablar de la precarización en el mundo cultural de la mano de Inés Martínez, que es una autora que además de ser autora, tiene un libro que se titula Pasión Silenciosa, ya nos va a hablar un poquito más de este libro, es además editora en una plataforma que empezó como una plataforma digital, que ahora es editorial, que se llama Iberoamérica. Ya nos va a explicar un poquito más. La voy a recibir y comenzamos. Ya sabéis, si tenéis incluso alguna propuesta de poema asociado a la precariedad que os apetezca compartir, pues nos lo ponéis poner. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Que parece que hace mucho que no hablamos. Es que estuvimos hablando un rato, la verdad, una conversación muy interesante. A veces hay que grabar también el ensayo general, que incluso a veces es más interesante que la función en sí misma. Sí, ha sido muy divertido, desde luego. La verdad es que sí. En primer lugar, te quería preguntar cómo estás. Hola, Adrián, nos saludan por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el confinamiento? Bueno, va por rachas, estoy bien, porque bueno, formo parte de esa clase privilegiada que vive con mis padres, no me tengo que preocupar por pagar un alquiler, aún estando en una situación X, plan. Y entonces, en ese sentido, bien. Luego he tenido algunos problemas personales, precisamente personas enfermas, mi abuelo ha estado bastante mal, pero bueno, por lo demás, bien. O sea, dentro de lo posible, bueno. Dentro de lo posible. Me alegro mucho. Y bueno, tras esto me gustaría que... Yo he dado así como unas pinceladas de tu trayectoria laboral, pero me gusta... No he dicho que eres periodista, por cierto, se me ha olvidado, pero sí que me gustaría que dieras unas pinceladas porque poco a poco vamos a ir adentrándonos un poquito más. Sí, no, pues como te decía antes, sí, soy periodista, estuve durante la carrera, el último año de carrera, empecé a trabajar en Penguin Random House en la parte de prensa y ahí estuve un año y bueno, si ya me interesaba el mundo de la edición, pues ahí me interesé muchísimo más. Tuve la oportunidad de hacerme muy amiga de David Trías, por ejemplo, que es un gran editor y bueno, pues yo le acompañaba a veces y me enseñaba cositas, me hablaba del mundo editorial y me fue interesando mucho todos estos aspectos. Luego, por desgracia, me operaron, entonces el mundo editorial y mi trabajo se fue al garete. Me vi sumida en una precariedad también muy grande por culpa de esa operación, porque quedé en silla de ruedas 2 meses y fue bastante chungo todo. Después estuve trabajando de correctora en una empresa, pero durante muy poquito tiempo. Luego hubo otro parón y ya entré a trabajar en la radio, que estuve pues 6 meses, muy feliz, muy contenta, porque era un magazine musicultural. Yo me dedicaba a llevar mi programita de libros, entrevistando a autores, autoras, conocí a gente maravillosa, hacía guiones, entonces todo iba, mi interés por el mundo de los libros, si ya antes era inmenso, pues ya pues supino. América, evidentemente. Sí, luego vamos a centrarnos también en Iberoamérica a lo largo de la conversación, según. Pero así para empezar me gustaría, como la sesión de hoy, como la del martes, y es sobre la precarización, me gustaría que dieras tu propia visión desde tu punto de vista, tanto de autora como de editora, sobre la precarización. Sí. Primero, ¿qué querías? ¿Que te lo definiera o que te ya empezara a dar el punto de vista? Que me lo definieras, en primer lugar, para saber qué es lo que vamos a definir. La precariedad, no, es broma, me voy a poner en modo docente. Pues para mí es el sustantivo que me priva de esa vanidad de la que te hablaba antes y que me acoge en el infinito mundo de la amargura, de la carencia y de la eterna apología de la vocación en la que estamos amparados todos, ¿no? Es que esto es una vocación, es que es mi pasión, es que es amor al arte, no. Es precariedad. Pero bueno, no sé, la precariedad es querer ser otro todo el tiempo, es tener mucha prisa, tener mucho miedo, es estar todo el tiempo sumido en un estado bastante de nervios. Y de ahí luego el poema ese que te quería leer, porque estamos todos siempre con la prisa, con los miedos y esperando. Sí, porque en relación a todo el concepto de la precariedad, ¿tenías preparado un poema que te apetecía leer así como inicio? Sí, lo he elegido, además lo he elegido, no es uno de los que iba a leer al principio, lo he elegido así después de la nada. Isabel Bono, es un inédito, bueno, al menos en su momento lo era, que está las suicidas. Se llama Los peces no son pájaros. Dice que reconocer el futuro y reconocer la verdad
para no volver a preocuparnos por reconocer la verdad. Querríamos que el tiempo nos esperara, moderara su paso, encendiera antorchas a su paso, a nuestro paso. Querríamos ser otro, querríamos desaparecer. Tenemos prisa, tenemos miedo. Creo que cuando estamos unidos en la precariedad, y ahora mismo estamos todos en esta situación por el confinamiento, ¿no? Pero de por sí, cuando no hay confinamiento, creo que nuestra generación, quizá por ser una generación muy precaria, tenemos mucho miedo, tenemos mucha prisa, al menos siempre he tenido mucha prisa, yo siempre he tenido muchas ganas de, y todo eso me sumía aún más en este sustantivo, por decirlo de esa manera. En este estado. Preguntan por aquí si recomendamos algún libro. Supongo que te referirás a Adrián, que tenga que ver con la precariedad o en general. Claro, sí, porque si es de la precariedad... Si es de la precariedad vamos a ir sacando cositas a lo largo de la conversación, pero bueno, concreta un poquito y te decimos. Bueno, escogí a Inés para hablar sobre este tema por dos razones fundamentales. En primer lugar, es porque ella es autora y, por desgracia, parece que la palabra autora está muy ligada o casi intrínsecamente ligada al concepto de precariedad, y por otro lado, porque es editora en una editorial independiente, que es Iberoamérica. Vamos a empezar casi en primer lugar por tratar tu labor como editora, para centrarnos después en tu labor como autora. Y a mí me gustaría que hablaras de ese proyecto de Iberoamérica, de cómo surgió, bueno, de cómo fueron sus características. Sí, yo conocí el proyecto, la editorial, cuando se estaba haciendo la antología Iberoamericanas, 140 poetas contemporáneas. Me animó a enviar unos poemas. Yo solo estaba trabajando en el me animó a enviar unos poemas, que bueno, quedaron seleccionados, luego hubo un crowdfunding, una serie de presentaciones en Madrid. Yo vivo en Madrid, entonces yo iba a todas. Entonces ya me empezó a conocer bastante la gente que trabajaba en esta asociación, ¿no? que es Iberoamérica. Y bueno, yo tenía mi poemario aparte y me dijeron, ¿por qué no nos lo mandas? Porque queremos publicar a las autoras que han participado, sobre todo en esta antología, bla, bla, bla. Y yo me eché un poquito para atrás porque tenía no la mala cabeza, no me sale la palabra, de pensar igual estar en una editorial que tenga más nombre, que sea más conocida, que sea menos microeditorial, que era menos eficiente, iba a ser mejor para mí. Luego me he dado cuenta que no. Hay editores y editores y editoriales independientes y editoriales independientes. Entonces, bueno, entré en Iberoamérica de esa manera, un poco más como periodista, pues haciendo presentaciones, haciendo reseñas, y ahí me fui informando sobre qué es Iberoamérica, que nació como un proyecto transnacional, con base, con sede en diferentes países de toda Latinoamérica. Pues en principio se quería montar una sede en México, otra en Perú, en Uruguay, en Argentina, que existe la sede en Argentina, que la lleva Denise Griffith, la editora de la editora, y luego la de aquí. Y aquí también se tenía pensado hacer como unas ramas editoriales, pues en euskera, en catalán, en gallego. De todas ellas no ha cuajado ninguna, salvo la euskera. Por desgracia se ha quedado la publicación de tecnología. Entonces, Iberoamérica es eso, es un proyecto, bueno, ya es una editorial que se fundó en un principio para darle voz sobre todo a mujeres, es decir, no exclusivamente a mujeres, pero sobre todo a mujeres, cuya voz de Latinoamérica no llega aquí porque son poetas actuales, que antes estamos recuperando, redescubriendo las voces de las poetas que ya no están o que son más mayores, pero en algunas ocasiones dejamos un poco de lado a lo que vive ahora y lo que es joven. Y como te decía, no me apetece morirme dentro de poco y que me redescubran después. No sé, existimos también ahora, ¿no? Que hagan un saludito. Entonces, un poco, eso es Iberoamérica. Y bueno, eso es lo que es Iberoamérica. Y es que yo estaba mezclando cómo entré y lo que era y no tenía que haberlo mezclado. Pero por la dualidad de escritora. Claro. Sí, pero quedó claro. Sí, quedó claro el proyecto, sí. Sí, bueno, es que estaba leyendo aquí que dice Adrián si tenemos alguna recomendación literaria. Yo creo que a lo largo de la conversación van a ir surgiendo nombres. A eso para el final, claro. Y de todas maneras, claro, acaba de decir Inés, si al final tienes alguna, pues quieres que digamos otro título específico, pues lo hablamos al final. A mí me gustaría preguntarte si crees que no sé si crees, pero bueno, si crees que la precarización es algo intrínseco al sector editorial y cómo lo has vivido tú desde Iberoamérica. No es algo solo intrínseco, no es exclusivo. Yo creo que es
para todos. Sistémico, sí. Sí, totalmente. Pero sí que es cierto que a las microeditoriales les puede afectar más o menos. También es cierto. Esto tuvimos una charla la semana pasada con Futura, que hay microeditoriales que como su sueldo, por ejemplo, viene de otros trabajos alternativos y paralelos a lo que hacen y a lo que se dedican a una editorial, pues no se ven tan afectados a nivel personal, incluso a nivel editorial, porque lo pueden financiar con el otro sueldo que tienen. Luego hay otras editoriales quizá más grandes, más dentro de la independencia, son un poquito mayores, y que sí que se están viendo afectadas en este momento. Sí que están sumidas en más precariedad en esta situación tan insostenible, la verdad. Pero dentro de Iberoamérica, si bien no estoy sumida en una precariedad absoluta a nivel, pues yo que sé, económica, porque de por sí yo ya no ganaba dinero, sí que estoy viendo más, igual me está afectando este tipo de precariedad más a nivel emocional, por haber tenido que cancelar eventos, por haber tenido que cancelar publicaciones, ponerlas, por haber tenido que ver cómo mis autoras latinoamericanas que iban a viajar ahora pues están muy tristes y por ende yo también, ¿no? También por haber tenido que dar, ya no solo como editora, como autora, pues la presentación de mi libro en Barcelona. Son cosas que al final afectan, que no tanto por la rama económica en el sentido de precario, porque ya te digo, no es que tuvieran un beneficio muy grande como para poder hacer. Que no digo que la editorial no tenga pérdidas, si las tiene. De hecho, antes de conectarnos al directo he recibido el albarán de las ediciones del mes pasado y, en fin, terrible. Es muy triste lo que he recibido. Pero no creo que tenga derecho a quejarme como otros compañeros, que no quiere decir que no me queje, me quejo, pero hay otros que están mucho peor, desde luego. Es que acaban de escribir por aquí que a nivel laboral la precarización es uno de los resultados del capitalismo, por lo que es sistémica, inherente, desgraciadamente, e ineludible en el mismo sistema. Sí, tal cual. Desde luego. Yo no sé si, en tu caso, que has trabajado con alguna editorial mayor, aprecias muchas diferencias, a lo mejor no tanto entre una editorial mayor, sino entre otras editoriales y Iberoamérica. A ver, sí, claro, por supuesto que hay diferencias. En esta editorial ahora mismo estoy yo sola. Entonces todo recae sobre mí. Es que, claro, dependiendo de qué nos basemos, si es a nivel de producción, si es a nivel de cargas, de peso, de cargos editoriales, es decir, pues el maquetador, el otro. Si encuentro ahí una diferencia, sí, notable, bestial. Y soy yo estoy yo. Y yo soy mí y yo soy para los demás. Al mismo tiempo, esto quiere decir que yo soy la marca, que yo soy mi nombre, que mi nombre, donde leí esto hace poquito en un artículo, no sé si era de Remedios Zafra o, bueno, no recuerdo, el momento en el peso del nombre de una persona que trabaja por desgracia sola, dando un tipo de producto al resto, cae en un hoyo. Y para mí es una gran responsabilidad tener que sobrellevar esto yo sola. En cambio, otros equipos editoriales que tienen colaboradores, que tienen pues un maquetador, muchas editoriales son un matrimonio, son unos novios, son unos hermanos, no sé, también madre e hija, era la dama de madre, no sé, en este sentido no, estoy sola. Entonces sí que afecta mucho. No lo puedo comparar a grandes editoriales, pues son multinacionales ya, es una industria, pero editoriales más pequeñitas, pues sí, supongo que los rangos, la cuestión de desescalada, ¿no? Estaban hablando en la tele, hay un tipo de desescalada y otro tipo de desescalada que no es tan visible. Hablábamos antes del, bueno, hijo, hablabas tú también, lo mencionaste del peso mental. Yo me imagino que cuando una editorial es pequeña, que tiene relación con los autores y las autoras de forma directa, cuando todo recae sobre ti, cuando te ves tú en la posición de contactar directamente con las librerías, con los compradores y compradoras, me imagino que esa sobrecarga mental es una de las cosas que más te están afectando, o que más te afectan cuando las cosas van mal. Sí, me afectan mucho. Me afectan tanto en el sentido creativo, en la creatividad, en lo que te comentaba antes, en la vanidad. A mí me le echa por tierra, porque empiezo a pensar en, pues si algo no me sale bien, no me sale bien, o me cuesta mucho, no tengo con quién hablarlo, me afecta a nivel personal, me afecta a nivel creativo, hay veces que no tengo ganas de continuar. Y luego pasa, luego digo, sí, esto es muy bonito, pero son muchas cosas, es un peso muy grande para una sola persona,
yo no puedo dividirme, por ejemplo, por toda España para llevar los libros a todas las librerías, yo no puedo al mismo tiempo prestar atención a un autor, prestar atención a mi libro, que por desgracia mi libro está en Iberoamérica. Yo no me he autoeditado, yo soy mi editora, yo no soy mi editor, yo es que tengo directamente, no tengo editor. Entonces, es como dos en el que tengo que buscar lo mejor para la editorial, para el rumbo de la editorial y para mis autores, que para mí es lo más importante, que los libros estén abrazados por la gente y sobre todo por mí, porque yo no quiero esos libros y yo no hago por ellos lo mejor, el resto pues no creo que lo intuya, ¿no? El valor que tienen esas obras, pero al mismo tiempo yo me quito ese valor mucho y eso es por culpa de precariedad. Claro. Tanto laboral como emocional. Luego también hay editoriales que igual son muy pequeñitas, que cuentan con 2 miembros, o antes la editorial, antes era más grande, éramos más personas. La precariedad era la misma. Y cuando estás sumido en la precariedad, ya no solo interna, sino externa, de todo lo ajeno, de todos los descuidos, porque no nos cuidamos, no sabemos cuidarnos. Yo no me cuido y tú no te cuidas, ¿cómo no vamos a saber cuidarnos? Pues en una empresa o en una microempresa, sobre todo cuando no hay dinero de por medio, esto come y te come vivo y lo que hace es malograr y es echar por tierra todas las relaciones interpersonales y todas las relaciones afectivas que se han podido haber creado y que ha podido haberse tejido a partir de un proyecto muy bonito, como puede ser este, puede ser otro. Puede que no te pase, pero te va a pasar. Porque si hay un equilibrio, no hay una balanza y no hay un conocimiento, porque a mí que no me vendan la moto de que lo del amor al arte, que yo soy la primera que lo dice, y aquí me estará escuchando gente y dice, oh, pero si tú dices eso, sí, pero vosotros me respondéis, no te amparéis el arte. Entonces, bueno, es un conflicto interno muy grande. Hablábamos antes un poco de que las editoriales independientes, en este caso Iberoamérica, viven en situación normal ya una especie de confinamiento constante. Tanto por parte de la industria como por parte, bueno, un poco del sistema en general que la relega a un segundo plano. Sí. No sé si esta situación de confinamiento ha afectado negativamente, os ha mantenido igual. A ver, es que, por ejemplo, a mí antes no me llovían medios o personas que quisieran hablar de Iberoamérica o contactar con Iberoamérica. Es algo que incluso buscaba yo. Sí que es cierto que me han llegado a contactar de que yo no me esperaba y era como, wow, mira, me conocen, me tienen en cuenta, algo estamos haciendo. Pero sí, yo creo que sigue todo más o menos la misma. Más o menos igual, ¿no? Porque antes hablábamos que una de las cosas que ha sucedido en este confinamiento es un poco el auge de lo gratis. Lo que hablábamos el otro día, leyó que de repente el trabajo de muchas personas es gratis. Esto es algo que una editorial grande o una empresa de lo cultural grande, ya no solo en el ámbito editorial, puede sostener, pero que una empresa pequeña, desde luego, en largo plazo, no puede sostener y es una cierta competencia desleal, es una competencia desleal para con las empresas pequeñas. No sé cómo te ha afectado esto de las promociones, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tema? Es lo que hablábamos antes, la visibilización. A mí me quita, a mí y a cualquier otra empresa, a cualquier otra pequeña, independiente, microeditorial, e incluso a los propios autores. Otros autores la quitan a otros, es el sistema. Esto es así, es circular. Entonces, sí que afecta. Yo desde Libero sí que es cierto que puse unas ofertas, pero nada basado en la gratuidad. Sí, miento, hice un 3x2. Pero no lo veía más como te regalo un libro por la cara, sino como para crear un sistema de fidelización. Yo quería premiar a estas personas. De hecho, los que han comprado son los que suelen comprar. Y los que suelen, quiero decir, es que es ese sistema de fidelización. Hablábamos antes, yo creo que si alguien quiere comprar mis libros, si alguien quiere ver estos libros, lo va a hacer todo el año, no lo va a hacer durante el confinamiento. Que ahora todos vamos por la cultura en un momento dado, cuando fue el apagón cultural, pero la cultura se le resbala a todo el mundo, porque luego siempre vamos y abogamos por los mismos, o por las mismas, o por... ¿Quién? De hecho, seguramente la gente que tenía pensado comprar esos libros lo iba a hacer igual, hubiera o no esa promoción. Claro, más tarde, más temprano, o igual no lo iba a hacer, pero considera que estamos en una situación insostenible, de nuevo, digo todo el tiempo, quieren dar y quieren apoyar, porque dije,
es una situación, bueno, tampoco lo he dicho tanto, sobre todo con mis autoras de Latinoamérica, pues iba a venir Indira Carpio de Venezuela, iba a venir Janina Giglio de Argentina, ya teníamos un organigrama, ya teníamos actividades, yo, Enrique Fuenteblanca, íbamos a ir a Sevilla, íbamos a ir a Barcelona. Encima es dinero que no vuelve, porque aquí de Barcelona pues, está quedado ahí. Bueno, pues, entonces, eso, no quería formar parte del tema de la gratuidad, porque es que no estoy a favor, pero es lo que hablábamos antes. Si me quedo en el no, pero muchas otras personas están haciendo por, como decían los del FIMERA, el coronavirus, es decir, mostrar tu cara, es decir, no tu cara como tal, sino el logo de tu empresa, es decir, yo me estoy a esta iniciativa, como lo del 35% para las librerías. Pues sí, yo igual no me he sumado a esa librería porque puedo contar con los dedos en mano en qué librerías están en Madrid los libros de Iberoamérica. Entonces, a mí me gustará elegir como editora, hablo como editora, no como individual, en qué librerías quiero dar ese patrocinio y no que la elija una persona que de por sí no suele comprar los libros y va a elegir otra, que parece genial, que reciba un dinero, pero que igual nunca ha apostado por estos libros, que ha decidido que igual no se van a vender porque han poesía y que no quiere porque quiere mirar por su propio bien, y yo lo entiendo y estoy totalmente a favor de ello. Entonces, no sé, estas iniciativas que han ido saliendo de, pues tanto de regalar todo gratis, como te decías, los de Planeta, que pongan los PDFs, joder, si ya nos metemos en Google y salen un montón de libros gratis, o lo que decía incluso el otro día Estela, te haces socio de la biblioteca y tienes todos los PDFs de todos los libros, incluso novedades. Mira Enrique, que está ahí. Un abrazo para ti también. De hecho, perdona. No, dime. Iba a decir, para los que están viendo, que si tenéis alguna experiencia ligada a este concepto de precarización cultural que os apetezca compartir, podéis ponérnosla por aquí, que eso también hace no solo que no nos sintamos menos solas, sino que visibiliza una realidad que está ahí de la que se habla muy poco. Una de las razones, creo, por las que se habla muy poco, no que se hable poco quizás, pero que hay poca gente que con su cara, que con su proyecto de la cara, es porque creo que está muy ligado a nuestra generación, lo que hablábamos antes, del concepto de que lo gratis está tan integrado en nuestro trabajo, de lo cultural, que es como que estamos ligados a la precarización de forma intrínseca. Claro. Claro, eso genera, pues lo que hablábamos, ¿no? Colaboraciones gratis, libros gratis, el trabajo gratis, a fin de cuentas. Pero es como apoyar el privilegio, porque ¿acaso no tener acceso a algo gratis no forma parte de un sistema de privilegios? Creo, vale, sí, poder acceder a alguna cosa pagando y tener dinero para pagarlo es un privilegio, porque tienes dinero. Pero que una editorial como Planeta, Penguin o cualquiera ponga X manuscrito, creo que apoya bastante el sistema de privilegios. No hablo del privilegio de tú como lector, como empresa. Es una cadena de privilegios. Estamos normalizando, al igual que normalizamos que vayas a un recital y no te paguen, que vayas a un festival y no te paguen, que te escriban para participar en una pero que te pidan un poema inédito. O sea, no es como para aquí mándame un poema que ya tengas. No, tienes que escribir uno bajo el título de tal o bajo el fuera. Y todos decimos que como hemos hablado, porque si decimos que no, ya no eres visible. Y te quedas eso, por detrás tenemos todo de esta, de quién estamos hablando. Hay el desastre y luego estamos los demás. Claro. Lo que hablábamos Estela y yo el martes del falso mito de la oportunidad, ¿no? Si esto no lo coges para hacerme ese trabajo a mí, que soy una empresa que me voy a lucrar con tu trabajo, si no lo coges no te vuelvo a llamar. Y no solo que no te vuelvo a llamar, sino que en lugar de ti voy a llamar a otra persona. Y esa persona entra en la rueda. Entonces es muy difícil decir que no, porque al final es muy difícil y caes en esa trampa de saber que decir que sí no te va a llevar a ninguna parte tampoco. Entonces, claro, un círculo tremendamente vicioso, tremendamente frustrante. Ya, ¿y cómo lo paramos? Exacto. Es decir, que todos nos pongamos de acuerdo y todos digamos que no. No, siempre va a haber alguno por ahí que al final saque tajada de todo eso. A ver, hay sitios que pagan. Yo estoy muy contenta de, por ejemplo, Andrea Abreu y Luis Díaz llevan el Festival de Alcalá de Henares. Ellos
se ponen en contacto contigo, te meten en cartel y bueno, no te pagan ellos porque paga el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero es un festival que además de aunar a jóvenes de todo tipo de calidad poética, de todo tipo de temas y que nos hacemos amigos, que es un espacio para tejer puentes. De hecho, a Enrique que le publica este año Iberoamérica, Desnaturalizaciones, yo le conocí en el Festival de Alcalá de Henares. De hecho, este año en el Festival de Alcalá de Henares, que ha tenido que ir al garete, yo iba a conocer a la próxima autora de Iberoamérica, que se publicará en octubre, está en ese cartel, ya no ha podido... Ay, entonces, bueno, es un sitio que encima lo disfrutas el doble, ya solo porque sabes que te pagan, porque si te pagan vas más contento, porque sí, hay que decirlo, jolín, por un sitio en el que me pagan y encima te... Pero ¿cuántos podemos contar así? Muchos, o sea, muy pocos, sí. Relacionado con este tema, a mí me gustaría leer un poema de David Leo, que precisamente habla como de esta... ¡Viva Alcalá! Por aquí. Ahora leemos estos testimonios que nos acaban de poner, que son muy interesantes. Me gustaría leer este poema de David Leo, que habla precisamente un poco de esa sensación como de generación de precaria. Iba a decir otra palabra. Dice David Leo, en uno de sus primeros poemarios, que yo creo que si se entera de que leo esto... que seguramente ya no le representa en la actualidad, me mata, pero bueno. Sosteniendo las bolsas de basura como la piel de tóxicos delfines, seleccionando de entre la basura, que son los meses, de entre la basura, que son los planes, toda la basura más digna de acabar en la basura. Así van los vecinos de mi calle, todos saliendo al toque de corneta entre aires y pijamas de galaxia. Y llegará el camión. Todo el estrépito pasará como amnesia por la calle, exterminante ángel de uniforme. Quedo lívido yo. Se me ha olvidado con estiércol ungir mi puerta rígida. En nuestra casa falta la sombra de su primogénito, sentada en el sofá. Nuestro deleite, nuestro arcángel de mondas de naranja. Un poco esta idea de generación ligada a la vacuna, total, y de una forma muy literal. Nada, nos contaban por aquí, casi lo leo. Bueno, Chris decía, el cine, la fotografía, el házmelo gratis porque soy amigo, familiar, que es algo que está como siempre muy presente, ¿no? También dicen porque la diferencia entre cultura y producto cultural no interesa. La cultura es de todos, así que tú tienes que dar tu cultura, que es un error, que es una cosa que... Es no, la cultura asociada como entretenimiento. También es asociado, normalizado. La cultura está para entretener. Y como hay cultura de la misma, pues sabemos lo que pasa. Sí. No sé si has vivido en este tiempo de confinamiento alguna situación ligada a la precarización que de forma extraordinaria por esto te apetezca compartir. Durante este confinamiento no, pero sí que he vivido alguna situación que me ha puesto así como en entredicho, sobre todo con familiares, ¿no? Decir, ay, pero ¿por qué ya como escritor, ¿por qué escribes esas cosas? ¿Por qué te dedicas a eso? Deberías hacerte como poetitera, ¿sabes? A escribir las cosas que venden. Porque lo importante es vender, y vender, y vender, y vender. Y entrar en esta industria y que con lo que yo hago no voy a ninguna parte. Eso me lo han dicho a la cara. Y claro, ¿cómo contratar? Pues bueno, contrato mucho. Y para mí es una situación muy violenta, que a veces me pregunto, si yo fuera de otra manera, si incluso tuviera otros gustos, me dirían estas cosas así, de esta manera. Me están haciendo como un mansplaining, me están intentando pues algo fraternal, pobrecita, ¿no? que tiene que espabilar. No sé, esas situaciones que creo que se dan siempre, no solo en un confinamiento, de hecho, yo te digo, en el confinamiento pues no me ha pasado nada, pero es que sí, puedo estar tranquila, tampoco nadie me presta atención, como te digo, quiero decir, no nada, por lo tanto nadie va a ir a mí. Pero fuera de este círculo vicioso, pues sí, las hay a montón, sobre todo que te sueltan este tipo de cosas. Y ya como editora ni te cuento, pues que los libros no tienen futuro, que el futuro son los audiolibros, que los robots van a hacer nosotros. Y digo, sí, ¿cómo van a ser algo de calidad? Bueno, no sé, es que mira, son cosas que yo hago así con los ojos como con manga, no lo entiendo. ¡Qué horror! Bueno, mira, Estela que acaba de hablar, que Estela estuvo aquí el martes, dice, como dije ayer, para mí la precariedad como autora y trabajadora cultural es directamente trabajar gratis. Como todo el mundo sabe escribir, esa es una razón para no pagar por ello. Cuando acabé la conversación con... ¿Perdón? A ver, de lo que hablamos de saber escribir. Escribir como aprender a escribir, sí, pero de saber. Claro.
Sí. y qué es lo que más vende, igual lo que ni siquiera tiene esa calidad, pero no nos íbamos a meter en esta charla. Sí, es un debate muy interesante ese, pero daría para una charla entera, o sea que el próximo día hablamos de este tema, que es muy interesante, a mí me lo parece. Pero bueno, sí, por otro día, que es muy denso. A mí, para acabar este bloque de precarización editorial, me gustaría preguntarte por el futuro de Iberoamérica. ¿Cómo vais a afrontar este año? Porque contaba Estela que muchas editoriales tenían pensado cerrar ya 2020. No sé cómo es tu caso. O sea, ya... A ver, sí que es cierto que me gustaría poder publicar los libros que estaban pendientes por publicar ahora. De hecho, ahora mismo, en esta fecha, tendría que haber salido Corva, de Janine Pizzo, que es argentina. Después, de finales de mayo, principios de junio, tendría que salir Diario Venusiano, de Elvira Castro, que es la venezolana, que va a ser también un boom. Y luego sí que es cierto que en otoño, y eso sí que sí, pues saldrá este libro, que no puedo decir cuál es ni de quién es todavía, porque no lo hemos acordado el autor y yo. Eso sí que saldrá. Por lo tanto, sí, el año está cerrado. Es decir, no voy a publicar más gente. Quería haber publicado a un cuarto. O sea, no a un quinto, porque Enrique ya ha tenido suerte de salir publicado. Entonces está cerrado y dejaría a esa persona para 2021, pero a ver cómo estamos. Porque como me lleguen así todas las liquidaciones, como la que me acaba de llegar hace un rato, vaya. O sea, no. No, tengo esperanza en que, bueno, yo creo que la gente que consume este tipo de literatura y la gente que conoce este tipo de proyectos, más tarde o más temprano va a acudir. Yo no tengo prisa. Sí, bueno, tengo prisa, pero prisa a nivel personal en otras cosas, no en que compren esto, lo otro. Me daría mucha pena para el arete, pero bueno, mientras que yo esté en mis cabales, no se vaya. Pues intentaré. Comentaban por aquí, se puede conseguir todo gratis, Chris, de lo que hace que la gente dude si pagar o no, claro. Y luego Adrián nos pregunta qué es necesario para que te publiquen una novela. Yo desde mi labor autorial te diría que sobre todo paciencia y motivación. No sé qué le dirías tú. Al menos si lo quieres presentar a una editorial, pues tener una buena carta de presentación, que no digo que te hagas así un examen, pero que rellenes el campo de escritura del email, que a mí me llegan manuscritos, tal cual. El manuscrito, ni siquiera me ponen un saludito, ni siquiera me ponen un nada. Entonces así no. Yo, pues ya puedo hacer una obra de arte, pero así no. Hay que tener un poco de consideración. Si tú quieres que yo tenga en consideración tu obra, ¿por qué no tienes trabajo? Y encima cuando mi trabajo es precario, ahí entramos otra vez en el bucle. Yo creo que hay que tener un poco de educación. También tienes que saber dónde presentas tu obra. Yo entiendo que es muy fácil enviar a editoriales al tuntún, pero de verdad y de corazón yo aconsejo a todos los escritores y a todos los autores que nunca han publicado, porque los que han publicado yo creo que lo saben, estudia muy mucho dónde vas a mandar tu obra, qué publica. No digo que te hayas pedido su catálogo, no digo que le hagas la pelota en el culo, digo que sepas quiénes son, si puedes hacerlo. Investiga un poco antes de pasarte a la piscina, porque luego te puedes llevar muchas sorpresas. Y yo puedo hablar mucho de eso también. Y además que es un mundo pequeño, al final muchos editores se conocen entre ellos, es decir... Sí. Bueno, pues acabado sí este bloque con este futuro de Iberoamérica, que seguro que va a ser bueno, empezamos con el bloque de precarización autorial, porque como decía Inés, bueno, eres autora, tienes un libro publicado con la misma editorial con la que ahora trabajas, que se llama Pasión Silenciosa, lo voy a escribir por aquí para que quede. Y me gustaría que explicaras precisamente eso, porque a mucha gente, cuando ve que un autor tiene su libro publicado con la editorial en la que trabaja, automáticamente piensa o enchufe o ¿por qué no? Exactamente. A mí me gustaría que lo explique, que no estaría mal, me gustaría que lo explicaras. No, claro, es lo que me estaba a contar antes, que me he liado y he empezado a meter, porque empecé yo en Iberoamérica y que era Iberoamérica, pues sin más, a mí me instaron a que yo enviara, sí, algo así, a que yo enviara un escrito. Y yo al principio estaba un poquito reticente, pero al final pues abogué por enviar a Iberoamérica porque me gustaba mucho el proyecto, me gustaba mucho quién estaba detrás. En ese momento, pues, era el fundador, pues me caía bien. Y el resto de chicas que estaban, pues amor infinito, ¿no? Entre ellas, coño, entonces, ¿cómo voy a decir que no? Yo firmé contrato, yo seguí adelante con todo, y mientras ya me propusieron que a partir de la publicación de mi libro yo entrara como editora, porque he pensado igual irse, entonces quería como formarme, que yo viera pues un poquito pues cómo se iba a publicar otro libro que se llama Anatomía de la Tormenta, Laura Tomás. Entonces yo accedí y dije que sí, claro, por supuesto.
pero resulta que en mitad de la edición y de la maquetación del libro, y todo esto es muy precario, y muy amargo, a mi editor se le fue la pinza completamente. Él, que había estado muy, digamos, pesado conmigo, me llamaba todos los días por teléfono, no era acoso porque no era acoso, pero ahora incluso podrías decir, este tío estaba chalado, era un tipo de acoso. Me llamaba por teléfono, me adulaba continuamente, continuamente diciendo, ay, cómo me gusta todo, ay, cómo tal, ay, cómo cual, hablaría. Entonces yo creo que él creó también un estado ahí como de civilización para con él y para con Iberoamérica, y yo pues bueno, me sentía como eso, el de que tu editor encima te quiera y le caigas bien. Me empezó a mandar ramos de flores por mi cumple y demás, ya como una cosa excesiva. Y de repente, obviamente pasó lo que tiene que pasar, que se le fue la pinza y me empezó a hablar mal, me empezó a tratar mal, todo porque en la maquetación de un capítulo de mi libro, él decidió hacer una cosa que a mí no me gustaba. Y me dijo, si no te gusta, me lo comentas y lo arreglamos. Entonces, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Si a mí me propones eso, yo, mira, Rosa, hola Rosa, pues yo se lo comenté y le dije, mira, esto me encanta, ¿crees que podríamos moverle un poquito la estructura de estos poemas? Pues se puso como una mona, se endemonió conmigo, me empezó a insultar, me empezó a tratar muy mal, y ya no solo conmigo, sino que empezó a insultar al resto del equipo, ya no solo de España, sino al equipo del resto de los países de Latinoamérica. ¿Y qué hizo? Salirse de la editorial. Y al salirse de la editorial, pues ya no queda nadie con un poder, por así decirlo. Y qué pena tener que decir que él, el hombre, iba de feminista y que solo cogía mujeres en la editorial, en el equipo y a las autoras, el feminista fuera el poderoso, el que tenía poder y el que nos arrebataba el poder. ¿Qué hizo? Él intentó llevar a cabo una firma para mandar a la mierda a Iberoamérica, ir al Ministerio del Interior y cerrarla porque es una cuestión, ¿no? Y cerrarla. Y con ese cierre, pues mi libro se hubiera perdido, y en mi libro, si no, Anatomía de una tormenta, que salía a la vez que el mío. Pues yo me quedé en shock, porque esto fue en verano, yo estaba en la playa, pues lloré mucho, estuve muy mal. La verdad es que entré en un bucle depresivo y de rechazo con mi libro. He estado mucho tiempo rechazando mi propio libro, es muy triste eso. Y al final, pues entré ya de cabeza a la editorial, ya me coloqué como ya la buena editora y venga, vamos a ayudar y a ver cómo evolucionamos. Por suerte, Yosune se puso a la cabeza con la maquetación, incluso cuando ella todavía no sabía maquetar y le costaba mucho porque está enferma, entonces le costaba hacerlo. Ella era la prologuista. Y no, pues salió adelante porque lo mimó mucho e hizo todo lo posible para que saliera, pues al igual que Marta Castaño, que entonces estaba la editorial, que mi libro lleva unas pequeñas ilustraciones muy bonitas, y me apoyaron mucho en ese sentido, pero mi libro no tiene editor, mi libro no tiene editora. Mi libro salió y salió al mercado, y ahí ¿quién tenía que hacer el recorrido en las librerías para, pues eso, para hacer de comercial ya no solo conmigo, sino con el otro que había salido? Pues me tocaba a mí. Y eso es muy triste, porque yo no quería eso. Yo quería tener el privilegio de la relación editor-autor, que es lo que siempre había deseado, y entonces me vi privada de ello. Igual que lo que hablábamos antes, la celebración de la presentación de mi libro. Pues yo no tenía esa figura, no tenía quien me presentara. Sí que lo hizo mi amiga Emily Roberts, que al mismo tiempo fue la que escribió el textito de la contra. La presentación fue preciosa, vinieron unos amigos míos a cantar, a dar un concierto, llevé vino, fue muy divertido. Pero ¿qué quieres que te diga? A mí pues me faltaba ese elemento que yo por el que yo entré en ese bucle de rechazo para conmigo y con mi obra, y que hay veces sigo sintiendo. Porque yo mimo mucho los libros que publico, e incluso los que no he publicado yo, los que están en Iberoamérica, los mimo mucho, intento que estén en prensa. Esto, las microeditoriales no, de poesía, que no digo narrativa, no todas lo hacen, no todas contactan con medios de comunicación y los mandan a diestro y siniestro, pero yo sí, no sé si es por mi lado periodístico, pero abogo mucho para que llevar una voz al mundo editorial y al mundo de las letras, pues que de verdad se va a oír, que no solo quede en la librería, que ahí es donde tiene que estar, sino que llegue a las redes, que sea, no sé, que se difunda más, o una forma directa, más rápida. Y conmigo es muy complicado hacer eso. Es como el ego, y yo pues también soy bastante orgullosa. Entonces ahí me sentí muy mal. Entonces ahí veo mucha precariedad, mucha tristeza que me ha pasado a mí, y que ahora tengo miedo de que va a pasar en el futuro con otros libros, que no creo, ¿no?, que tenga esa suerte. Ya pienso así con una flor en el culo, uy, perdón, pero
No, esperemos que no. Pero a mí me gusta que cuentes ese testimonio, porque es cierto que yo creo que cuando alguien publica, la gente se cree que el camino está ahí, ha sido un camino de rosas y que el camino después es más fácil todavía. Y yo creo que es algo de lo que se habla muy poco de manera pública. Hay muchísima precariedad aún después de publicar, no porque, o sea, yo creo que nadie que publique poesía pretende hacerse rico, ni muchísimo menos con un poema. No. Si no hablamos de dinero al final, ¿no? Es precarización ya no desde el punto de vista monetario, sino precarización en tanto a trato de tu libro, en tanto a una serie de cosas. Y sí que hay testimonios que son más en petit comité, que no son tan de viva voz, de esta otra realidad que es de autores y autoras que una vez publicados o que durante el proceso de edición pasan circunstancias realmente complicadas que no se visibiliza precisamente por lo que hablábamos antes, del mito de la oportunidad. Si tú criticas a una editorial de manera pública, como pasó hace un tiempo cuando empezaron a salir pues esos editores ciertamente machistas, de los que se empezó a hablar bastante, si tú criticas eso, que tú que no eres nadie, caes o entras en riesgo de que no te vuelvan a llamar, de que no vuelvas a publicar en un circuito que es bastante cerrado y en el que es muy difícil entrar. Si alguien tiene algún testimonio como autora, autor que es compartir, puedes ponérmelo por aquí. Bueno, como tenemos que ir terminando, en realidad, me gustaría preguntarte, y en relación también al confinamiento, que ahora ha salido como... Y en relación a la precariedad también, a esa necesidad de hacer las cosas de otra manera, de crear nuevas formas de difusión de poesía para que, bueno, de obras en general, para que lleguen. Y una de ellas sería el fanzine, que en relación a esto pues tuvimos a Elena Barrio, que nos habló de salud mental y de su proyecto desde Glittercines, pero tú también tienes un fanzine en mente, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mío ya va de antes. Es que lleva 2 años ahí, lleva 2 años parado. Es que lo estoy haciendo con Yosune, otra vez de ella, no dejo hablar de ella, pero es que vamos a ver. Lo estamos haciendo juntas, es un fanzine a 2 manos, a 2 voces. Entonces está tomando su tiempo porque, bueno, ella, pues por causas personales, no puede estar creándolo. Además, ella vive en Pamplona, yo vivo aquí. Estamos haciéndolo de forma virtual, queríamos haber hecho fotografías juntas para completar el fanzine y por ahora pues lo hemos tenido que paralizar. Sí que es cierto que yo he pensado, porque es un fanzine que, por cierto, gira en torno de la enfermedad, pero no de forma muy oscura. Obviamente toca los temas y una enfermedad es oscura, por desgracia, pero también le queríamos dar también un poquito de sororidad. Queríamos eso, también hablar de esa precariedad que siente el enfermo. Eso lo iba a llevar sobre todo Yosune. Y estaba pensando que este confinamiento me está también dando bastante para terminar de dar unas últimas pinceladas hasta este fanzine, porque parte de esa contribución que yo voy a hacer a este librito, a este fanzine, es el tiempo que yo pasé confinada en la silla de ruedas, que yo estuve 2 meses en la silla de ruedas. Entonces, yo al principio de este confinamiento pues me reía de la gente, sinceramente, con perdón, yo criticaba a la gente que hacía con redes de lo mal que lo estaba pasando, de lo mal y de lo horrible que se están encerrado, etc. Y yo decía, es que os estáis olvidando de las personas que por desgracia están enfermas, que están en esa precariedad continua, porque no pueden salir a la calle, porque no pueden hacer las cosas que nosotros hacemos siempre, porque no tienen a mano todos estos artículos gratuitos que están poniendo todas las editoriales, todas las plataformas digitales, que si el Museo Thyssen, que si el Museo del Prado, que si el ballet gratis, que si el teatro, porque las personas que están enfermas durante largo tiempo y que son discapacitadas no tienen acceso a ello. Porque yo cuando estaba en silla de ruedas no podía acudir a sitios en Madrid, porque Madrid no está habilitado para tener una silla de ruedas mediocre, para una persona que no tiene coche como yo. A mí no me podían llevar a eventos, a mí no me podían llevar a sitios. El metro de Madrid no tiene ascensores por todas partes. Entonces, esa situación tan precaria me ha hecho pues, repensar, bueno, estoy acudiendo a ella continuamente ahora en este confinamiento e igual pues este fanzine va a reflejar también un poquito esto, ¿no? Como ahora, de salud, pues ya no estoy en silla de ruedas, pero sí que es cierto que estoy viviendo un confinamiento recordando ese anterior, que era únicamente mío, que era propio, que el enfado era mío, y es el que sienten todos los enfermos, sobre todo cuando nos ven a nosotros quejarnos en redes, que no digo que no lo hagamos, porque tenemos derecho a quejarnos, lógicamente, pero es que perdemos mucho de vista al resto, y lo peor es que somos los primeros en optar por aplaudir, por la solidaridad, pero nos olvidamos tanto de los que siempre están así, porque estamos, como digo otra vez, hundidos hasta abajo y a veces hasta arriba no te puedes hundir. En el privilegio,
es que se nos olvida todo el privilegio que tenemos continuamente. Y ahora, como nos hemos visto eso así, pues qué pena. Pero no sé, yo pienso en mi amiga Yone y pienso en tantas otras, en Ana Castro ahora mismo, que últimamente estaba haciendo un diario del dolor y del privilegio y de la precariedad en este sistema. No sé. Hay que relativizar a veces un poco las situaciones, ¿no? Me gusta que hayas empleado la palabra sororidad, porque como... Bueno, es que tenemos que ir terminando antes de que nos eche la aplicación, pero me gusta que hayas empleado esta palabra porque precisamente el poema que quieres leer como cierra esta conversación tan interesante es un poema de tu libro de Pasión Silenciosa, que está aquí puesto por aquí, y que precisamente habla de la sororidad, que es un término que es necesario para combatir la precariedad, ¿no? Pues sí, para combatir la precariedad tenemos que mantenernos todas unidas y, bueno, unidas bien, lógicamente, ¿no? Y también va un poco ligado el poema a ese primero que leí de Isabel Bono, que decía que estamos esperando, que todos tenemos miedo y que todos tenemos prisa. Pues yo en este poema hablaba también un poco de ese miedo y de esa necesidad de salir, porque estamos siempre esperando y esperando ¿qué? ¿No? Esperando a sentirnos un poco mejor, a sentirnos más escuchadas, más abrazadas y abrazados. Entonces en este confinamiento también viene un poco a reflexionar, ¿no? Si de verdad estamos haciendo lo posible sentirnos así, sentirnos bien y cuidarnos, que te cuides tú y que si te cuidas tú yo me cuide y así nos vamos a cuidar y igual salimos de este sistema alguna vez, pero si descuidamos todo no vamos a salir. Así que bueno, si quieres leo antes de que nos echen. Nuestras manos se enredan entre los corales. Nuestros pies son pequeñas raíces. Somos millones de mujeres sin voz, conectadas con el ciclo del agua. Somos millones de mujeres esperando, esperando, esperando. No hay salvadora, no hay soldado, no hay más que rostros en el agua, desgastados de tanto hundirse en las profundidades. En el océano infinito una mano se mueve, de su mano una chispa, una corriente viaja de una a otra. Somos millones de mujeres eléctricas. No hay balbuceo, no hay resistencia, no hay quietud. Nuestros latidos deshacen las raíces. Muchas gracias, Inés. Que hagamos de esta espera un proceso de repensar las cosas y de a ver si por lo menos pues sale una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Sobre todo en lo que a nuestro sector se refiere. Sí, muchas gracias a ti por crear este espacio, por invertir ese tiempo y por al final habernos puesto cara y habernos... Sí, es una de las cosas que tienen las tecnologías estas, que como que te conectan con mucha gente. Yo, por ejemplo, que vivo en Galicia, que tengo menos oportunidades ahí, a lo mejor de ir a tantas presentaciones y cosas como hay en otros sitios, sí. Pues es un método bonito de estar unido con esa gente que está... Las charlas de antes de esto, en el que te enteras de cosas como que soy Barbie o algo así, pues es muy divertido. Es verdad, hay que grabar el previo, es que esa anécdota tienes que contar una charla futura. Otra vez la cuento, Inés Barbie. Exacto, hay que hacer como Tomás Falso, lo vale, incluirlo. Pues muchas gracias, Inés, por esta conversación y gracias a todas por participar. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho. Un besito, Inés.